Espero que te encuentren muy bien en esta mañana. Nosotros también andamos bien, un poquito medio tomado de la garganta, pero nada que no se pueda solucionar con unos buenos mates, ¿no? Perdón, justo me golpeé el dedo. Qué bueno ver que lo tenemos a César acá con nosotros. Sí, esta semana estuvimos orando por la mamá. Algo que poderosamente nos llama la atención, lo rápido que fue el alta. Para que esté hoy acá ya con nosotros, roguemos a Dios que se pueda recuperar bien. También a la familia de Gaucho, que hace unos domingos atrás, me acuerdo que se iban a venir y les agarró una patinada y pegaron la vuelta y se quedaron porque estaba complicado, y bueno, hoy están acá con nosotros. Y creo que es preciosa la mañana cuando nos podemos encontrar los domingos, donde podemos estar como hermanos juntos, ¿no? Para escuchar lo que Dios tiene para decirnos, ¿no? Y poder desafiarnos a vivir una vida centrada en la persona de Cristo. Así que vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana, vamos a orar y vamos a comenzar con... seguimos los viajes que está haciendo Pablo, ¿no? En el libro de Hechos junto a otras personas, pero hoy le cambiamos un poquito la temática, el título, ¿sí? Tratando de ver algo más general con respecto a los viajes que Pablo estaba haciendo y desafiarnos a nosotros con dos cositas que hoy vamos a ver si así el Señor lo permite. Vamos a hablar esta mañana. Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu bendición, gracias porque tú eres bueno, gracias Señor porque nos permites estar en esta mañana. Sabemos que cada uno de nosotros, Señor, nos hemos levantado por tu gracia, por tu misericordia para con nosotros y nos has permitido llegar hasta aquí. Señor, ayúdanos a centrar nuestra mente, nuestro corazón en tu palabra, centrar nuestra mente en lo que tienes para decirnos y que podamos darte lugar a ti, Señor, y exaltarte en esta mañana. No solo porque escuchamos de tu voz, sino porque, Padre, sabemos lo que has hecho por cada uno de nosotros. Bendice, Señor, tu palabra, bendice nuestras vidas y nos ponemos en tus manos, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. No sé si todos llegan a ver el título, dice ahí la iglesia. Contracorriente, no es un cortacorriente, ¿sí? Por ahí se puede entender para otro lado, contracorriente. Y no sé si llegaban a ver la imagen, ¿sí? De algunos salmones, por ahí que durante cierta época del año, ¿sí? Van en contra de la corriente, especialmente cuando tienen que desovar, hacen una travesía cuesta hacia arriba y van en contra de lo que sería toda o sea, pongámonos en la piel de un pescado. No es que me autoperciba un pescado, ¿sí? Nada de esas cosas raras, sino que pongámonos en una situación en la cual están nadando contra todo el agua, todo el ímpetu del poder del agua, toda la descendencia que tiene el agua, y están nadando en contra de eso. Y nosotros justamente vivimos nuestra realidad a través de la persona de Jesucristo, es que nosotros estamos viviendo contra esa corriente. El mundo tiene una dirección que es de arriba hacia abajo, ¿sí? Desde el momento, desde el Edén, hay una caída permanente del ser humano hacia cosas cada vez más aberrantes, más impensable para nosotros, pero que está en una caída descendente. Y nosotros, como personas que hemos creído en Cristo, estamos navegando en contra de eso. Estamos navegando en contra de lo que la gente piensa, de las filosofías de vida, de ideologías, de todas estas cosas que hoy atraviesan lamentablemente al mundo y atraviesan a veces la vida de los cristianos. A veces porque nos falta conocimiento, a veces porque no nos desafiamos a nosotros mismos, a veces porque el Señor nos está marcando algo y nosotros postergamos la obediencia. Siempre hago la referencia que cuando el Señor nos pide dejar algo, no nos pide que lo dejemos por tiempo. Si estoy adicto a cualquiera de los vicios que podemos pensar en el mundo, cuando el Señor viene a nuestra vida nos pide que dejemos el pecado. Cuando Dios se le presenta, ¿se acuerdan de la mujer que querían apedrear y estaban todos alrededor? Y todos decían, bueno, vamos a apedrearla porque la encontramos en el acto. El Señor Jesús les dijo, bueno, que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y nadie lanzó piedra, todos se fueron. Pero el Señor le dijo, ni aún yo te condeno. Vete y no peques más. No le dijo, vete y esta semana en vez de acostarte con un montón de personas, hace con 2, la semana que viene con 1 y la última semana ya vas a estar libre de pecado. No, vete y no peques más. El hecho de ser cortante con el pecado, el hecho de ser cortante con la maldad, es para que nos demos cuenta que no podemos permitir que en nuestra vida la maldad viva, que no podemos permitir que un poquito de maldad esté en nuestra vida. Por algo decía el escritor, una pequeña dosis de levadura leuda toda la masa. Y nosotros somos desafiados a vivir de una manera distinta, de una manera en la cual nuestras vidas reflejen el amor de Cristo, reflejen el poder de la cruz,
reflejen que pensamos de una manera distinta. Y no para llegar a las personas y decirles que somos mejores que ellas. A veces queremos compartir el Evangelio y hacemos sentir a las personas que nosotros somos mejores que ellos. Porque no estamos cometiendo pecado, porque no estamos juntados, porque no tenemos vicio, porque no tenemos... Y no somos mejores que ellos. No somos mejores que ellos. La única diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros nos encontramos con Cristo. Y Cristo cambió nuestras vidas y nos da una nueva manera de ver. Y la primera de las cosas que quería que viéramos esta mañana es que la iglesia tiene que ser contracultural. ¿Sí? La definición que trae ahí la RAE, no sé si todos lo llegan a ver, indica que la contracultura significa un movimiento social y cultural caracterizado por la oposición a los valores culturales e ideológicos establecidos en la sociedad. ¿Sí? Y acá tenemos un grupo de clavos oxidados y de aquel lado tenemos un grupo de clavos que no está oxidado. ¿Sí? El mundo va a esto, va a la corrupción, va al deterioro, va al destruir la familia, a destruir el mundo. Este movimiento, ¿sí?, nació por ahí en el año 60, no sé si ustedes se acuerdan, cuando también estaba en la época de los Beatles y Onda de Amor y Paz y todas esas cosas. Surgió como oponerse a todo esto, que la gente estaba en guerra, que estaba en conflicto, veníamos de 2 guerras mundiales, de un montón de cosas, estaba la guerra de Vietnam todavía en ese momento vigente, y todas esas cosas que para nosotros ya pasaron, para la gente de ese momento, es decir, necesitamos levantar una nueva cultura. Ahora el cristiano no es que es una contracultura pensando en esto, ¿no? Levantándose en armas. En la Biblia nosotros nos da otra visión distinta, nos habla de una cosmovisión bíblica. ¿Y qué hacemos con la cosmovisión bíblica? Ahí la puse de una manera, muchas definiciones. La forma de ver la vida a través de la palabra de Dios. Nosotros hoy vemos la vida de una manera distinta, no porque tengamos una ideología que traspasa nuestras vidas, no es porque nuestras vidas estén cargadas de un montón de conocimiento y de cosas que están siendo vanguardistas, sino porque la palabra de Dios nos muestra la realidad de las cosas. Y siempre usamos esta imagen, ¿no? Pero es como la persona que utiliza lentes. Cuando tiene los lentes, ve de una manera correcta, percibe las cosas, la profundidad, la distancia, ¿sí? Percibe todo lo que está a su alrededor. Cuando no tiene los lentes y tiene un problema en la vista, y no percibe las cosas, no percibe la dimensión donde está el peligro, tal vez no vea que está muy cercano el pozo y para él piensa que está mucho más lejos. Entonces, cuando tiene los lentes, percibe la realidad. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra vida y la palabra de Dios marca nuestro horizonte, nos hace ver con claridad dónde estamos parados, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia habla de que tenemos una cosmovisión correcta de lo que pasa. Tenemos una visión de la vida no marcada por lo que creo, no marcada por la enseñanza de mi padre, no marcada por la cultura, sino marcada por la palabra. Y dice el capítulo 12 de Romanos, versículo 2, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ese pasaje, cuando uno lee todo el libro de Romanos, habla del pecado del hombre, habla de la justificación a través de la fe, habla del pueblo de Israel, la salvación que Dios le dio a ellos, y termina diciendo el capítulo 12 que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. O sea, dice, después de toda la exposición, de hacerte ver que estabas en pecado, que Dios nos justifica a través de Jesucristo, a través de la fe, que al pueblo de Israel Dios no lo desechó, sino que tiene un plan para ellos todavía, llega el pasaje 12 y dice, con todo lo que te dije, lo menos que podés hacer es rendir tu vida. Lo menos que podés hacer es rendir tu vida. Capítulo 12, versículo 1. Para que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y dice el versículo 2, no tomando la forma del mundo. ¿Vos querés servir al Señor? Bueno, no lo podés hacer conforme a tu criterio. No lo podés hacer conforme a tus herramientas. Necesitas que el Señor te equipe. Necesitas que el Señor te dé herramientas. Necesitas que el Señor te prepare. Y fíjense palabras importantes que están en este pasaje. ¿Sí? La primera dice, no conforméis. ¿Sí? Tomar la forma o utilizar un patrón. ¿Viste? ¿Nunca te tocó hacer galletitas con tu hija? Vos, Gaucho, me imagino que no sé. Pero cuando yo me acuerdo de ayudarla a mi hija, que hace lo mismo que yo. Cuando era chico yo también hacía galletas en mi casa. Y por eso creo que tenía 90 kilos cuando tenía 13. Pero bueno, eso es otra charla para hacer. Mi viejo siempre me decía cuando me fui de casa, eso lo que extrañaba, eran las galletas de la tarde para el mate. Me decía, porque me ponía a hacer galletas. Pero
a veces cuando Hannah hace galletas, y suele hacer galletas, perdón que yo te nombre, usamos un modelo. Entonces tirás toda la masa, usás un patrón, ¿no? Una estrellita, no sé, un nombrecito, lo que sea, una florcita, y vas marcando. Y justamente ese patrón, esa marca que se genera sobre la masa, es lo que Dios está diciendo. El mundo nos está marcando a todos con un mismo molde. El molde de ser pecador, el molde de ser rebelde contra Dios, el molde de satisfacerse a uno mismo, el molde de buscar nuestro propio placer. El mundo nos está formando en eso. Y ahí dice la palabra no conformes. O sea, no dejes que el mundo te forme tu manera de pensar, tu manera de actuar y tu manera de hablar. No dejes que el mundo te forme. Primera de las cosas que está diciendo el escritor. La segunda de las cosas, si me está diciendo no a una cosa, ahora te está diciendo sí, deja que te transforme la palabra del Señor, que produzca el cambio en tu mente, en tu corazón. ¿Por qué digo mente? Porque es el primer lugar que necesitamos nosotros darnos cuenta que cuando nuestra mente cambia, cambiamos nuestra forma de actuar. Había una frase que la decía una persona en una de las películas que vimos, y le hablaba a exconvictos, a gente que venía de la droga, a gente que estaba cumpliendo condena, y le decía, cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Y si bien es un pensamiento humano, es una definición humana, tiene razón lo que está diciendo. Porque cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios penetre en nuestra mente y en nuestro corazón, es cuando nosotros cambiamos nuestra manera de actuar. Pablo dice, yo no conocería que codiciar es pecado si la palabra dijera, no codiciarás. Si la palabra no lo dice, yo no lo hubiera sabido, dice. Pero la codicia no era que no estaba, está en nosotros la codicia. Está en nosotros la bajeza, la maldad. Primera de las cosas, no conforméis. Segundo, transformados. Tercera dice, la renovación. Y ahí dice, renovar, restaurar. ¿Nunca te pasó llegar a tu casa y encontrarte con algo que estaba deteriorado y te pidieron que lo arreglaras? O a veces ves la pieza de los chicos y ves que está manchada por todos lados, viste, toda sucia, y llega un momento que ya cumple una cierta edad y ya no va y pone las manos en la pared. O ya no va y marca algo en la pared y rompe algo. Entonces, ¿qué hace vos? Bueno, ya es más grande, vamos a renovar la pieza, le vamos a cambiar, la vamos a pintar de otra manera, para que esté más linda, para que esté ya, hay ciertas edades que ya no se hacen esas cosas. Yo me acuerdo que en casa no lo veíamos eso, porque en casa todos los años, nuestro viejo, para mantenerlo ocupado, sabio, yo creo que así debe tener un montón de pintura en la pared, nos hace pintar todos los años casi. Todos los años nos hace pintar la casa, por lo menos por fuera. Por fuera siempre le damos una mano porque era blanca, y usted sabe que la pintura blanca con el tiempo se vuelve amarilla o se oxida. Entonces siempre estábamos pintando y restaurando, siempre mejorando. Y bueno, acá la renovación dice, el restaurar nuestra mente al concepto de que Dios tiene que estar en nuestra vida. No el concepto de que Dios no está en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos, como dice ahí, examinar y considerar la voluntad del Señor. Entonces, fíjense en ustedes, estamos hablando de contracultura, estamos hablando de no tomar la forma del mundo, estamos hablando de hacer una manera distinta. Bienvenidos, buenos días. Buenos días, ¿cómo andamos? Y estamos hablando de que la iglesia tiene que ser contracultural. ¿Sí? Y fíjense en ustedes, que todo lo que está diciendo la palabra hasta acá es las áreas que tiene que mejorar. La primera de ellas, nuestra manera de pensar. Tenés para anotar, Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vuelvo a decir, el pasado, cuando uno se pone a ver el capítulo 4 de Efesios, va a encontrar que hay un antes y un después. Ese antes, sin Dios, es nuestra mente andando en vanidad, andando en las cosas que no tienen valor. El otro día escuchaba en la reunión de oración, estábamos acá y nos comentaba una de las personas que estaba, que tiene sus hijos en el mundo, con todas las cosas, dice, hay algo que se dieron cuenta mis hijos. ¿Qué se dieron cuenta? Que sus propios compañeros, dice, no tienen vida. Estamos hablando de chicos que tienen 18, 19, 20 años, que están terminando de cursar la secundaria o que están transitando los últimos años de la secundaria. Dice, no tienen vida. No tienen nada. La vida que están llevando es una vida desordenada, es una vida sin nada. Viven para un fin de semana.
No viven la semana, están sobreviviendo cada semana para llegar a un fin de semana, para la fiesta, para estar con los amigos, y cosas que no los llenan porque el lunes vuelven a la misma. Pasó todo el fin de semana y se encontraron que se emborracharon, se drogaron, hicieron un montón de cosas, pero ¿para qué? Para volver la otra fin de semana a hacer lo mismo. Entonces, cambiar la manera de pensar, esto ya lo digo en el Señor, ya no tenemos que andar como nuestro pasado, nuestra forma de pensar en el pasado. Por eso cuando hablamos de transformación, la transformación se tiene que dar en la mente de la persona. La segunda transformación, en la manera de conducirnos, Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo, ¿sí? Dice, erais tiniebla, mas ahora soy luz. Y vuelve a poner esa palabrita, andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Y la palabra andar, ya creo que se la dije una vez, peripateo, que significa moverse en cualquier sentido de la vida. Entonces cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de actuar. Y el mundo tiene que ver que nuestras obras justamente marcan ¿qué cosa? La diferencia de aquella gente que está en las tinieblas. Así alumbre, dice la palabra del Señor, vuestras buenas obras. ¿Delante de quién? De los inconversos, ¿para qué? Glorifiquen a Dios. Mira el ejemplo de Daniel. ¿Cuántas veces lo quisieron forzar a Daniel a que qué? A que renegara de su Dios, a que no creyera en su Dios, a que no orara en su Dios. Y sin embargo Daniel en su momento, cuando estaba totalmente difícil la situación, él marcó una diferencia. Y dijo, yo voy a seguir orando al Dios de los cielos, como lo venía haciendo todos los días. ¿Por qué voy a cambiar? Porque el mundo cambia. ¿Le costó la vida o no? Le costó la vida. Pero solamente en ese lugar vio la presencia de Dios. Por eso alguien decía, prefiero estar en el fuego con Cristo que fuera del cine. Porque el rey dice que vio, ¿y qué vio? Veo a alguien como semejante de ángel que camina con ellos en el fuego. En el fuego, nuestra manera de conducirnos. La gente lo tiene que ver. La palabra de Dios debe afectar no solamente nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, sino nuestra manera de hablar. Efesios 4:29. Estamos todos en el libro de Efesios, ¿no? Y ustedes presten atención que el libro de Efesios dice que nos muestra al cristiano una posición en Cristo. O sea que estando en Cristo podemos cambiar nuestra manera de pensar, estando en Cristo podemos cambiar nuestra manera de actuar, estando en Cristo podemos cambiar nuestra manera de hablar. Y dice acá en el pasaje, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de darse a los oyentes. ¿Cuántos cristianos hoy vivimos con una boca? ¡Qué mamita mía! Vos abrís una canilla en tu casa, ¿no? De agua. ¿Sí? Cuando abrís la canilla, no te sale vino. No te sale una Coca-Cola. ¿De qué sale la canilla? Agua. Cuando mucho, después sale fría o caliente. Depende, si pagaste gas, te vas a tocar caliente. Si no pagaste gas, te va a salir fría. Pero sale una sola consistencia, es agua. No hay otra cosa. Y la palabra de Dios nos está diciendo que de nuestra propia boca no pueden salir dos cosas. No puedo alabar a Dios, venir el domingo, ah, Señor, te amo, y cantábamos recién, y toda mi vida te entregaré, qué bueno es Dios, y después salgo afuera y me cruzo con alguno que me puso el auto delante, y lo menos que le digo es Dios te bendiga. Si no, le recuerdo toda la familia, incluido si tiene abuelo, tío y parientes lejanos. Pero esa es una. ¿Y en el trabajo? ¿Y cuando te juntas con tus amigos? Cuando te juntas con tus compañeros, ¿de qué hablan? ¿De qué hablamos? ¿Qué es lo que transmitimos a otros? A veces en las muchas palabras, dice Dios, nos falta pecado. Por eso dice acá que salga de nuestra boca lo que sea necesario para qué. Para edificación. Para edificación. Entonces vos fíjate, la palabra transforma nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar. Y fíjate unos ejemplos como, vuelvo a decir, cuando estamos en Cristo, la cosa cambia. Y dice acá, primer ejemplo, donde estábamos leyendo, Hechos capítulo 9, acompáñame ahí. Hechos capítulo 9. Hoy Pablo en el devocional volvía a decir y a hacer referencia en el momento que se encontró con Jesucristo. Y dice Hechos capítulo 9, ¿sí? Versículo del 1 al 3. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor,
vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a alguno de hombres o mujeres de este camino, recuerden que siempre nos dijo la otra vez Leandro que cuando habla de camino está hablando de aquellos que caminaban el Evangelio, que creían en Jesucristo, si encontraba gente de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor, una luz del cielo, y cayendo a la tierra, oyó una voz. Pero fíjate acá, hasta ese momento Pablo ve a los cristianos como enemigos, dice ahí, y a los religiosos como sus amigos. En el pasaje él dice, yo iba con la carta que me habían dado, ¿sí? Con el poder que me dieron los religiosos, ¿detrás de quiénes? De los cristianos. Detrás de los cristianos. Hasta el versículo 2, él está con una visión de que los cristianos son los enemigos, los religiosos son sus amigos. ¿Qué pasa después? Capítulo 17, versículo 16, del libro de Hechos, capítulo 17, versículo 16. Dice ahora, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a ¿qué cosa? A la idolatría. ¿Cambió su manera de ver las cosas? Cambió porque se encontró con el Señor. Y dice que ahora ve a los atenienses perdidos ¿en qué? En la idolatría. Y claro, nosotros podemos tener compañeros, amigos, familiares, que los vemos como nuestros amigos, como nuestros compinches, como lo que sea. Pero nuestra mirada tiene que darnos cuenta de lo que tenía Pablo aquí en el capítulo 16, que está viendo un mundo perdido. Está viendo un mundo perdido. Si hemos sido traídos a este lugar, si Dios nos trajo a esta iglesia, si Dios nos salvó y nos está dando una familia, si hoy estamos porque Dios ha permitido que nos levantemos, es porque realmente el Señor está pidiendo de nosotros que realmente entendamos que tenemos un propósito en esta vida. Ya vamos a llegar un poquito más mientras andamos en la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios es un poder mucho más fuerte que la filosofía del mundo. Hechos capítulo 19, ahí donde estamos, Hechos capítulo 19, versículo 20. 19, versículo 20, dice ahí que vivir de esta manera, ¿sí? Vivir de la palabra del Señor, vivir que la palabra del Señor modifique todas nuestras vidas, nos va a hacer muchas veces que entremos en conflicto. Y acá yo puse una que el otro día no llegó, hasta ahí habíamos llegado en el estudio del domingo, 19:20, a ver si lo puse bien, 19:20, y dice 19:20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Sí? Hasta ahí habíamos visto que estaban los hijos de Seba, ¿se acuerdan? Que quisieron echar un demonio. Y el demonio se dio vuelta y le dijo, sí, a Pablo lo conozco, al Señor Jesús se quiere, pero vos quién sos, y los atacó a ellos. La gente viendo eso, dice la palabra del Señor que agarraron sus libros, todo lo que tenían de ocultismo y los quemaron. Entonces dice, ¿cambiaron su manera de ser? Sí, cambió su manera de pensar. Porque mientras que ellos pensaban que eso les servía para su vida, al ver el poder de Dios se dieron cuenta que lo que tenían como verdadero, como valioso, ya no les servía. ¿Por qué? Por el conocimiento de Cristo. Entonces quemaron sus libros, quemaron las cosas que no tenían. Pero esto los llevó justamente a después a un conflicto. Dice ahí, trajo un conflicto con Demetrio y el gremio de los plateros y artífices de las imágenes. Un despertar espiritual siempre trae conflicto. Siempre trae conflicto. Dice el capítulo donde estamos, 19, versículos 23 al 41, que no lo vamos a leer todo, vamos a leer una parte, dice, y hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con el gremio, con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oí que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino casi en toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con sus manos. ¡Wow! Siempre cuando empecemos a hablar de Dios, cuando empecemos a vivir a Dios en el lugar donde estamos, sabes que vas a encontrarte con algún conflicto con alguna persona.
No porque nosotros, vuelvo a decir, seamos mejores que ellos, sino porque tenemos la luz del Evangelio y lo que le molesta a la gente que vive en oscuridad es la luz. Es la luz. Entender que vivimos de una manera distinta. El despertar espiritual trajo conflictos. Y hay varios ejemplos. Jesús tuvo también conflictos con los grupos religiosos. Mateo 23, versículos 23 y 28. ¿Ustedes se acuerdan cómo les habla el Señor Jesús ahí? A los fariseos, ¿qué le dice? Sepulcros blanqueados, lo más suave que le dijo. ¿Sí? Lo más suave que le dijo de una manera diplomática, de una manera que lo pudieran entender pero sin insultar. ¿Sí? De la manera que lo pudieran entender sin insultar a la persona. Y les dijo un montón de otras cosas. Es más, en el capítulo 27, versículos 17 y 18, Pilato, estando en ese lugar, dice, yo ya sé por qué lo entregaron al Señor Jesús. Yo ya sé por qué lo entregaron por envidia. No porque haya hecho algo malo. Lo entregaron por envidia. Y dice, vamos a leer ese capítulo 27 y versículo 17 del libro de Mateo, capítulo 27 y versículo 17. Él sabía cuál era, Pilato se había dado cuenta cuál era el verdadero conflicto y el problema que estaban viviendo. Capítulo 27, versículos 17 y 18. Y dice ahí, reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién querés que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. ¿Cuánta envidia hay en nuestro alrededor? Pero no solamente porque a veces somos distintos, sino muchas veces piensan en las cosas que tenemos. A veces te pones a hablar con la gente que está a tu alrededor y miran lo que tenés y no lo que sos. Y a nosotros como cristianos muchas veces, porque el mundo nos ha enseñado que la gente que tiene poder económico, que tiene un montón de esas cosas, son personas importantes. Son personas que realmente vale la pena acercarse y estar con ellos. Y el Señor no nos ha enseñado eso, nos ha enseñado que el poder y lo mejor que tiene una persona es el carácter, su manera de ser como persona. Su manera de ser como persona. Eso es lo que vale. Nehemías también tuvo un conflicto ante la reconstrucción del muro. Nehemías capítulo 4, versículos 7 al 8. Cuando Tobías y Sanballat se enteraron, ¿qué hicieron? Allá vamos, les vamos a dar esto, no los vamos a dejar que construyan. Conflicto. También un despertar espiritual. Después de tanto tiempo destruir a Israel, abandonada, Dios vuelve a hablar con el pueblo y decirle, vamos a volver a traer la presencia de Dios. Entonces, el despertar espiritual siempre trae conflicto, pero la palabra de Dios es mucho más fuerte. ¿Cuál sería la pregunta para nosotros esta mañana? ¿Está la palabra de Dios transformando cada parte de mi vida? ¿Estamos dejando que la palabra llegue hasta lo más profundo? El otro día hablamos que lo que el mundo ofrece es como una aspirina. ¿Te da dolor de cabeza? Te tomas una aspirina, se te va el dolor de cabeza. Pero vuelve de nuevo el dolor de cabeza cuando pasa el efecto. Y seguimos volviendo y volviendo con aspirinas. Sin embargo, la palabra de Dios no es una aspirina. Es una cirugía del corazón. Por eso dice la palabra de Dios, penetra hasta lo más profundo en nuestras almas. Discierne lo que nosotros no podemos ver, lo que nosotros no podemos entender nosotros mismos. De que a veces nos quejamos cuando metemos la pata y decimos, ¿por qué hice lo mismo otra vez? ¿Por qué cometí el mismo error? Bueno, y la palabra tiene la respuesta. Deja que la palabra llegue a tu corazón. Y ahí pusimos a la oruga, ¿no? Que en un momento se arrastra y en otro momento se transforma en una mariposa y termina volando. Entonces, Dios no te quiere que te arrastres en este mundo. Muchísimo tiempo te estuviste arrastrando con lo que el mundo te ofrecía. Hoy te quiere que vueles. Pero quiere que realmente dejes que la palabra de Dios llegue a cada rincón de tu vida. Entonces, una iglesia contracorriente es una iglesia contracultural. La segunda de las cosas, contraindividual. Contraindividual. Dice acá, la posmodernidad surgió a finales del siglo XX y se asocia con el desencanto y la apatía, el individualismo, el desinterés por los demás. Parece que el que escribió esto está viviendo ahora. Escuchen. Va de nuevo. Y se asocia con el desencanto, la apatía, el individualismo y el desinterés por los demás.
¿Sabés qué? A veces me parece que el que escribió esto estaba dentro de la iglesia. Porque hoy en la iglesia vivimos desencanto, me enojo por cualquier cosa y me voy. Me dijeron tal cosa y ya no lo soporto. Vivimos apatía. Ves que otro está trabajando, sirviendo al Señor y vos, este tiene tiempo. ¿Sí? A este le sobra el tiempo. Porque tiene trabajo estable, por esto, por lo que sea, pero a este le sobra el tiempo. Individualismo. No me importa lo que te pasa a vos, me importa lo que me pasa a mí. Y si yo estoy bien, vos arreglate como puedas. Y el desinterés por los demás. El desinterés por los demás. Por eso uno se parece que el que escribió esto no estaba fuera de la iglesia, estaba dentro de la iglesia. Importa más cómo se transmite un mensaje, ¿sí? Y los efectos que provoca y el efecto que provoca que el mensaje en sí mismo. La religión y lo espiritual pierden importancia ante la sobrevaloración del cuerpo como fuente de libertad y placer. Dice a continuación, el hombre postmoderno percibe y vive la religión como una elaboración personal, individualizada, y haciéndola girar a su alrededor en vez de que él se ajuste a la religión. Así cada persona puede construir como bien le parezca su propia religión sin tener que adoptar un estilo de vida determinado. Este es uno de los aspectos de la posmodernidad que aleja al hombre de su creador, haciéndole creer que está más cerca. ¿Llegaste a entender todo lo que dijo? Te lo resumo en una sola forma. Cada uno tiene su propia religión. Cada uno tiene su propio Dios a su medida. Cada uno forma su relación con el Señor como quiere, no como se debe. Ese es el mundo postmoderno. Ese es el mundo en que nosotros vivimos. Cada uno se ajusta como quiere. ¿Sabe que tiene que comprometerse? No, pero yo vivo con Dios, el compromiso no es parte de mi vida. ¿Sabe que tiene que... Perdone que sea reiterativo, pero lo vimos en el mensajito del devocional de la mañana, no, en la invitación de la mañana que hacemos cada domingo. Que no debemos dejar de congregarnos. Y muchas veces, ¿qué hacemos? No, yo tengo mi relación con el Señor, pero yo no me puedo congregar en otro momento. Yo tengo un solo día, el domingo. De ahí sale el famoso chiste que se habla de los hermanos senadores, que vienen solo a la cena del Señor. ¿Y al resto de la actividad? ¿Y al resto de lo que se planifica? ¿Y al resto de lo que se hace? Del esfuerzo, del trabajo que la iglesia hace, no solo con la cuestión económica, sino con el tiempo de los hermanos que lo hacen. Entonces cada uno maneja su Dios personal. Tenemos una relación personal con Dios. Pero Efesios capítulo 4 dice que todos debemos llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo. No dice algunos deben llegar a la estatura y la plenitud de Cristo. Dice todos debemos llegar a la estatura y la plenitud de Cristo. Todos. Y esto es un compromiso para todos, no para algunos. No para los que tienen más años, no para los que son líderes. Todos estamos en el mismo barco. Y Jesús es el capitán. Por eso dice acá que muchas de las personas que viven hoy viven su propia religión. Tienen su propio Dios a su medida. No necesito compromiso, no necesito santidad. Una de las cosas que se habla mucho en este tiempo, que yo me sienta bien, que yo me sienta pleno. Y la palabra de Dios no está diciendo que debemos sentirnos bien y a gusto. Si lo podemos hacer está bien, pero no ese es el objetivo. Sino, ¿cuál es el objetivo de la palabra del Señor? Nuestra santificación. Nuestra santificación. Ese es el objetivo de la palabra del Señor. Ese es el objetivo de nuestras vidas. Bien, buen día, bienvenida. Por eso, en la Biblia, nosotros vamos a encontrar en 2 Timoteo capítulo 3, vamos a leerlo, 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Una descripción que Pablo le hace a Timoteo. Dice el versículo del 1 al 5, 2 Timoteo capítulo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A esto dice evita. ¿Qué dice 2 Timoteo? Que habrá gente que, amador de sí mismo, ahí puse un tipo mirándose en un espejo bien grande, y mientras es una persona común, se mira a través del espejo como si fuera el rey. Como si fuera el rey. Gente amadora de sí mismo, ahí la palabra es filauto, el que se ama por encima de todo. No importa la esposa, no importa los hijos, no importa la iglesia, no importa, soy yo. Soy yo. Y como yo me sienta, es lo que más vale. Por encima de todo, la Biblia está diciendo, Timoteo, vienen tiempos peligrosos. Pero dentro de esos tiempos peligrosos tenés que saber que hay gente que se ama a sí mismo. Gente que se ama a sí mismo. Segunda de las cosas, gente avara, avaro, dice el versículo 2. Y ahí otra vez, filarguro, que ama la plata, el dinero. Que ama el tener. Que si no está renovando algo, que si no está cambiando algo, que si no está comprándose algo, que no se nota, parece que no son felices. Si no están laburando más tiempo, si no se meten en algo, ¿dónde puede invertir el dinero? Parece que necesita tener más y más. Que ama el dinero. Que ama el dinero, que no le escuchas otra cosa que no sea ¿dónde puedo ganar bien y estar bien? Entonces, amor al dinero, filarguro. Y el último es amadores de los deleites, versículo 4, filedonos, el que ama el placer, el que ama todo lo que a su cuerpo apetece. Todo lo que a su cuerpo apetece. Y vos fíjate que está hablando justamente de los tres, comienzan con lo mismo, fila, autos, fila, guro, file, dono, amor. La amistad contra esas cosas, o sea, amo esas cosas porque me hacen bien, porque me siento bien. Entonces vivimos en ese mundo y en la Biblia nos está diciendo que debemos abandonar ese tipo de amor. Cualquiera que ama el mundo, dice Dios, el amor del Padre no está en él. Si todo sigue girando alrededor tuyo, como hombre, como mujer, te estás olvidando que no todo tiene que girar alrededor tuyo, todo tiene que girar alrededor de Cristo. Por eso, 2 Timoteo, 1 Timoteo, ¿viste cuando dice que quiero que todos los hombres levanten las manos, que oren, que digan todo? Dice, porque no hay un mediador entre Dios y los hombres, hay un mediador entre Dios y los hombres, la cual es Jesucristo. La unión del cielo con la tierra la hizo Cristo a través de la cruz. Entonces te está diciendo que Cristo es el centro, ¿por qué lo corro de lado para ponerme ahí? ¿Por qué lo corro de lado para ponerme a mí? La palabra de Dios nos muestra ejemplos. Y yo puse acá... vamos bien. Yo puse acá 3 ejemplos. El ejemplo de Saúl. Vamos a verlos rapidito cada uno de los ejemplos. Saúl, 1 de Samuel y capítulo 18. 1 de Samuel y capítulo 18. 1 de Samuel y capítulo 18. ¿Se acuerdan de Saúl? El primer rey de Israel. Y dice el capítulo 18, versículo de 6 al 8. ¿Sí? Si uno lee el capítulo 17, se va a encontrar que David mata a ¿quién? A Goliat, el gigante. Aquel grandote que nadie podía llevarle la lanza de lo grandote que era. Bueno, vence a Goliat. Y David vuelve y se encuentra con Saúl. Y escucha lo que dice el versículo 6. Y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a miles. Saúl habrá dicho, yo maté a miles, cómo me quiere la gente. Y escuchó, y a David, a sus 10.000. Se le cayó toda la estantería. Versículo 8, y se enojó Saúl en gran manera, y les desagradó este dicho,
y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1.000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a quién. La Biblia nos muestra un mal ejemplo de Saúl. Saúl pensaba que todo tenía que girar alrededor de quién. No hay nadie más. No hay un David, no me vengan con nadie. Acá el único que tiene que estar en el lugar del rey, como veíamos en la foto, soy yo. No yo, soy yo. Decía así. Demas, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 10. Demas, 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 10. Este también es muy conocido. Dice el versículo 9, procura venir pronto a verme. 2 Timoteo 4, 9. Porque Demas, sí, no Demas, Demas, me ha desamparado y ha amado a este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Saben que la palabra ahí, amor, significa entregarse perdidamente? Entregarse perdidamente. Demas había sido un hombre de servicio, Demas. Cuando uno se pone a buscar los puntitos, los versículos donde habla, se va a encontrar que Demas vivía el Señor, colaboraba con Pablo, estaba con ellos, pero llegó un momento que eso que estaba haciendo, seguramente no lo estaba haciendo con el corazón correcto, porque no lo llenaba, y terminó diciendo, me llena más lo que el mundo me ofrece que lo que Dios me está ofreciendo. Tal vez habrá visto la necesidad. ¿Cuántas veces Pablo dice, estas manos me bastaron? Y no estuve mangueando a nadie ni pidiendo a nadie. Estuve trabajando para sostenerme a mí y a los que estaban conmigo. Y a ninguna iglesia le pidió cosas. ¿Habrá visto eso, Demas? ¿Habrá visto que Pablo terminaba en la cárcel? Y dice, no, yo no quiero terminar en la cárcel. ¿Cómo voy a terminar yo en la cárcel? Soy tan joven, no voy a estar metido en todas estas cosas. Yo no quiero que mi vida se acabe ahí. No sé qué habrá visto Demas. Pero no estaba mirando con los ojos correctos. Y miraba hacia afuera como diciendo, ay, cómo me gustaría tener esto. Cómo me gustaría salir a aquel lado. Cómo me gustaría hacer... Miraba hacia afuera. ¿Se acuerdan cuando cuando Israel pide rey? El profeta Samuel dice que estaba entristecido. Porque dice, no quieren que yo sea más quien los guíe. Y Dios dice, no te desecharon a vos. Me desecharon a mí. Dios le estaba diciendo, a vos no te desecharon, Samuel. Me están desechando a mí. Para que yo no sea rey sobre ellos. Y así muchas veces cuando miramos hacia afuera, estamos desechando al rey. Para decir, yo quiero ser el rey de mi vida. Entonces, Demas amó las cosas de este mundo. Balaam, la historia está en el capítulo de números 22 al 24, pero vamos a leer 2 de Pedro 2.15. 2 de Pedro 2.15. 2 de Pedro 2.15. Dice ahí el escritor, para que lo busque, 2.15. 2.15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad. ¿Todos se acuerdan la historia de Balaam? Balaam había sido llamado por Balac para que maldijera el pueblo de Israel. Él no quería ir al principio, pero cuando los reyes le dijeron, mira, tenemos tanto oro para darte, que si pudiéramos te daríamos un salón de oro. Imagínense ustedes, ¿sí? Ustedes son Balaam. Y ustedes son siervos de Dios. Y viene una persona del mundo y dice, tengo bronca contra los cristianos. Necesito que los matemos a todos. Así que como vos estás en una posición de influencia, necesito que hagas algo para que los maten. Vení y a cambio te voy a dar todo este lugar lleno de oro. ¿Vos qué harías? Quise pisar palito, ¿no? Ponete a pensar, todo esto te daré lleno de oro. De oro hasta el techo. Miren que la Argentina, después de la Segunda Guerra Mundial, como todos estaban en conflicto, Argentina se llamaba el granero del mundo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, porque Argentina le vendía al resto que estaban en conflicto comida. Entonces, como no podían producir comida, compraban acá. Se dice, por la historia, que los techos del Banco Central, hasta los techos llegaban los lingotes de oro.
que tenía la Argentina. Hasta los techos. Imaginémonos que esto sea una bóveda de banco, hasta los techos de oro. Y lo que le ofrecían a este Balaam justamente era eso, dinero a cambio de renunciar a su integridad. Y acá dice el versículo 18, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó, ¿qué cosa? El dinero. Dijo, me prefiero esto que... Es más, si ustedes llegan a ver ahí, Dios le habla y le dice, no vayas, no vayas. Y una burra a la cual iba se dio cuenta que había un ángel delante de él. Y él no se daba cuenta que Dios estaba en contra de su camino. ¿Qué ejemplos, no? ¿Qué ejemplo para nosotros? Incluso si nos ponemos a pensar, Judas entregó al Señor por dinero. 30 piezas de plata. ¿Y qué hablar de los hermanos de José? ¿Para qué los vamos a matar? Mejor le saquemos negocio. Vendámoslo. Otras 20 piezas de plata. Entonces, cuando nosotros ponemos a ver, vemos que el Señor nos muestra ejemplos. Pero también tenemos ejemplos de siervos dispuestos. Hechos capítulo 20, versículo del 1 al 6. Ahí donde estábamos leyendo en los viajes de Pablo, capítulo 20, versículo del 1 al 6. Capítulo 20, versículo 1 al 6 dice, después de que cesó el alboroto, ¿sí? Estamos hablando de que veníamos del gremio de los plateros, ¿se acuerdan? Después de que cesó todo ese alboroto, dice, llamó a Pablo y a sus discípulos, y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses, y siéndoles puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Presta atención a este versículo ahora, en adelante. Y le acompañaron de Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo de Asia, y Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, lo esperaban en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes y levaduras, navegamos a Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Saben cuál es la frase acá? Discipulado personal. Discipulado personal. Consiguió que de un lugar, de otro, lo acompañaran a la tarea que estaban haciendo. Y si ustedes prestaron atención, hay varios nombres. Sópater, de Berea, que se lo menciona en Romanos 16:21, era pariente, pero a su vez era colaborador. Primera cosa para sacar acá, ¿estamos influenciando a nuestra familia? Para que nuestra familia venga al Señor. Sópater. Después tenemos a Aristarco de Tesalónica, mencionado también en Colosenses 4:10, Filemón 24. En esos 2 lugares se lo llama como compañero y colaborador. ¿Sí? No estamos hablando de títulos, no estamos hablando de grandes capacidades para predicar como Apolos puede haber tenido, solo estamos hablando de la disposición del corazón y de la vida. El siguiente, Segundo de Tesalónica, nombrado acá, solamente habla de que es un compañero, no se dice más ni se lo menciona más en ninguna parte de la Biblia. El siguiente, los compañeros, Gallo de Derbe y Corinto puse, porque hay 3 gallos que aparecen en la Biblia, de los cuales, 2 gallos que aparecen de la Biblia, y este es el que menciona que no es el que está en tercera de Juan capítulo 3, no es el mismo. Pero acá en primera de Corintios 1:14 también lo llama como compañero. También tenemos a Timoteo de Derbe Listra, que lo encontramos en capítulo 16:21, y lo pone como colaborador, como fiel, como siervo, como verdadero. A este le puso de todo, como lo llama la Biblia. Pero estamos hablando de un joven que se decidió a ir a este viaje. Tíquico de Asia, en Colosenses 4:7 se lo llama amado, fiel y consiervo. Consiervo significa uno que está al mismo lugar que vos. O sea, vamos a tirar el carro los 2 juntos. Trófimo de Asia, se lo menciona también en 2 Timoteo 4:20, compañero. Este fue el que quedó enfermo en Mileto. ¿Sí? O sea, que quiere decir que cuando vos tenés la obra del Señor no sos irrompible, ¿sí?
Y no sos que no te va a agarrar una enfermedad, te va a agarrar una enfermedad como cualquiera de los otros. Él quedó enfermo. Y después tenemos quien escribe, Lucas, el médico amado, que también se lo menciona en Filemón 1.24 como un colaborador. Fíjate qué hombre. Vuelvo a decir, sin ningún estudio teológico grande, sin tener grandes capacidades para predicar, solo la disposición para estar y dejar que el Señor guíe sus pasos. La pregunta: ¿en qué estoy invirtiendo mi vida? Dice ahí el pasaje, pero Dios dijo: necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Otra versión dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has planificado, ¿de quién será? Vieron que siempre estamos planificando una vacación, el estudio de los chicos, un nuevo trabajo. Siempre estamos planificando, siempre proyectando. El problema de este hombre que le escribe acá es que había proyectado su vida sin Dios. Y Dios le termina diciendo: y todo lo que pensaste, todo lo que planificaste, todo lo que pensaste para tu futuro, para que vos estuvieras bien, ¿de quién vas a ser? Esta noche te vienen a sacar el alma. Esta noche vas a perder la vida. Anoche estábamos en casa y como a las 12 y monedita, 12:30, sonó la sirena. Primero escuchamos, nos despertó la sirena de los bomberos. Pero después las sirenas fueron, los autobombas se escucharon más cerca, y nos levantamos con él y dijimos: ¿se estará quemando algo alrededor? Así que fuimos, levantamos las cortinas, miramos para el frente, no había nada, miramos para atrás y no había nadie. Vuelvo a mirar para atrás sí, y veo la luz, incandescencia. Justo al frente de la casa de Camilo, anoche se quemó una casa. Yo no sé si esos chicos que vivían ahí habrán tenido a Cristo. Lo único que sí sé es que no viven una vida ordenada. Pero como todo ser humano habrán planificado su vida. Y no nos damos cuenta que ninguno de nosotros tiene comprada la vida. Tanto ellos, que no tienen a Cristo, como nosotros que tenemos a Cristo. Y la pregunta es: ¿en qué estoy invirtiendo mi vida? Si mi vida son 20 años, son 30 años más, son 5 años más, son 2 años más, ¿no vale la pena invertirla para el Señor? ¿No vale la pena que realmente podamos disponer nuestras vidas y decir: quiero ser un colaborador, quiero ser un consiervo, quiero ser una persona amada, sirviendo, con propósito la vida, dejando de perder el tiempo? Cristianos que no están enfocados son cristianos que están perdiendo el tiempo. Y cuando te des cuenta, y realmente nos damos cuenta tarde, porque eso es lo que espera Satanás, que nos demos cuenta allá en el final de todo, para que miremos nuestra vida y digamos: ¿y ahora qué le voy a dar a Dios? ¿Qué le voy a dar a Dios? Por eso decía el escritor: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y siempre lo usamos para los jóvenes, ¿no? O sea, para nosotros, no. Siempre se lo usamos para los jóvenes. Pero el escritor está diciendo que lo que le tenemos que dar al Señor es nuestro vigor, nuestra fortaleza, nuestra vida para Él. Por eso, ¿en qué estamos invirtiendo nuestra vida? Y sabiendo que vamos a participar de los símbolos, Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y solo en esta frase el Señor no es que se estaba creyendo mejor que otros, ¿no? Por decir el buen pastor. Pero me impacta esta frase: su vida da. Su vida da. Él dio su vida por nosotros. Todos los que estamos aquí lo sabemos. En algún momento nos encontramos con el Señor, sea que estamos en el peor momento de nuestra vida, sea que estuvimos en el lodo de nuestra vida, sea cuando estábamos sin ningún tipo de esperanza, pero todos nos encontramos con Jesús. Y si no fuera porque Él dio su vida, nosotros no tendríamos vida. Entonces, el Señor Jesús es el mayor ejemplo de contracultural. Porque mientras todos buscan centrarse en sí mismo,
El Señor se centró en nosotros. Y contra, como decía, individual. Porque en vez de pensar en su propio bienestar, pensó en nuestro propio bienestar, en nuestra eternidad. Por eso al participar de los símbolos en esta mañana, que realmente puedas entender esta frase. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Por quién das la vida vos? ¿Por tu trabajo? ¿Por tus estudios? ¿Por tener un buen vehículo dentro de un mes, un año, 2? ¿Por qué das la vida? No tenemos otra cosa para darle al Señor. Sabiendo, dice la palabra del Señor, que fuiste comprado por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a orar para poder participar de los símbolos en esta mañana. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por habernos salvado a cada uno de nosotros. Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, a fin de que podamos buscar el agradarte a ti. El poder, Señor, rendir nuestras vidas. Dejar de amar cosas, Señor, que en este mundo nos ofrece, que son como espejitos de colores, Señor. Que todo tiene una apariencia de que nos va a llenar, de que nos va a satisfacer. Y solo lo que encontramos es vacío. Y otra vez, gran necesidad de que alguien satisfaga nuestra alma. Señor, te damos gracias por la obra de Cristo, porque solo Él pudo entregar la vida por nosotros, las ovejas. Qué difícil para nosotros entender que somos ovejas, qué fácil nos descarriamos, Señor, qué fácil somos presas del lobo. Pero Padre, tú nos has protegido, porque solo el pastor no huye como el asalariado, sino que da la vida y defiende, Señor, a sus ovejas. Te damos gracias porque en esta mañana podemos participar de este símbolo del pan como símbolo del cuerpo de Cristo. Y Padre, ayúdanos a nosotros a no vivir, Señor, para este mundo, sino a vivir para ti. Oramos y estamos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.